Dios te me bendiga mucho, muy buenas tardes. ¿Sabe qué quiero decirte en este día? Que la gracia es suficiente. La gracia te condiciona, la gracia te fortalece, pero sobre todo y más importante es que por gracia eres salvo, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos. Yo quiero en este momento expresar una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, a la altura del capítulo 17, versículo 14. Mira cómo inicia la historia, un acto muy hermoso de adoración, de reconocimiento y de humillación. Este hombre llega a los pies de Cristo arrodillado y le dice: Señor, mi hijo es lunático. Un día cae en el agua y otro día cae en el fuego. Lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarle. Y quiero hacer una parada aquí. La palabra lunático. Y ustedes dirán, bueno, esta es una persona que tiene comportamiento psiquiátrico. Una persona que un día está en la luna y otro día está en la tierra, que vive en el espacio, como dicen muchos, que un día está en la realidad y otro día fuera de la realidad. Bueno, aunque sí podemos decir que la palabra lunático viene del término lunar, imagínate la luna donde está, y que sí una persona puede experimentar cambio de lucidez a un día estar fuera de todo lo que tiene que ver con el control de su mente, o sea, fuera de la realidad, tiempo, espacio y persona. Sí podemos decir que en la antigua Grecia y en la antigua Roma, los autores desarrollan mucho y relacionan mucho esta palabra de lunático con el término epilepsia. Y ustedes dirán, bueno, entonces aquí se complica un poco más el asunto, porque si continuamos leyendo la historia, el hombre dice: lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarle. El hombre refleja que su hijo tiene una enfermedad. Pero más para adelante vemos que Cristo, cuando da un diagnóstico final, le dice que este género no sale si no es con ayuno y oración, y lo liberta de un demonio. Entonces ustedes dirán, bueno, lunático, entonces ahora se relaciona con epilepsia. Entonces decir que todos los epilépticos están poseídos o están controlados por demonios. No necesariamente. Quiero primero hablarte del término epilepsia. Y ustedes saben que el cerebro sufre comportamiento en ocasiones, como así lo sufre la humanidad. Ustedes saben que la humanidad se rige mucho para tener energía eléctrica por cables que hacen conexiones. Y si esos cables se cortan, ¿qué pasa? Se pierde la conexión, se pierde la señal, la energía eléctrica. Asimismo, el cuerpo, el cerebro, tiene signasis, que son como, para que ustedes me entiendan mejor, como cables que pasan la señal de una neurona a otra, y esta la van a enviar al cuerpo. Pero si estas neuronas pierden la comunicación, ¿qué pasa con el cuerpo? Que también sufre un apagón. Y no se sabe a veces cómo la persona lo va a resolver, porque se pierde todo lo que tiene que ver, señal de la cabeza, que es la que controla, con el cuerpo completo. Entonces, ustedes saben que la epilepsia se relaciona también con lo que tiene que ver las convulsiones. Entonces, queremos expresar convulsiones. El hombre aquí refiere que su hijo un día caía en el agua y otro día en el fuego, sacudida. Las convulsiones son, ¿verdad?, sacudidas, donde también en ocasiones el cuerpo, los músculos sufren cambios involuntarios, los ojos, la boca, la lengua a veces sale hacia afuera, los miembros inferiores y superiores pueden experimentar un tipo de movimiento que para ustedes pueden ser extraños y bruscos y que en realidad no son normales del cuerpo, por todo lo que se está generando en el sistema nervioso central. Pero aunque la Biblia registra que este joven o niño fue libertado de un demonio, quiero decirte que la epilepsia es una enfermedad real y que no todo el que sufre convulsiones está siendo controlado por demonios, ya que la epilepsia es una patología ocasionada en muchas ocasiones, es desconocida, no se sabe la causa. Pero si vemos niños
que por aumento de la temperatura del cuerpo, o sea, aumenta más de 37.5 grados Celsius, puede convulsionar, o sea, lo que ustedes le llaman la fiebre. Otro por infecciones o personas por infección en el sistema nervioso central, entre los cuales se encuentra la meningitis y la encefalitis. Otro por le bajó el azúcar, hipoglucemia, cambios electrolíticos del cuerpo. Otros por traumas, trauma craneoencefálico severo, moderado, leve, como sea, porque a veces hay personas que desde niños lo dejan caer mucho y se dan golpes en la cabeza, y en un tiempo de su adultez pueden experimentar un cambio brusco y pueden convulsionar. Pero también hay una causa muy importante de convulsiones, que son los tumores en algunas personas. Sabemos cuántas causas de epilepsia y muchas más que pueden provocar convulsiones. Pero el asunto, aunque vemos que es desconocida en mayor parte de la población, ese a 1%, cuando no se conoce una causa específica, es donde nosotros tenemos que poner énfasis ahí. Y aún conociendo la causa específica, porque recuérdate que el hombre refleja que su hijo tenía una enfermedad. Él lo llevó como una enfermedad normal, pero él siguió caminando. O sea, nosotros a veces experimentamos cambios en nuestro cuerpo que lo relacionamos con enfermedad, y a veces, como yo he dicho en videos anteriores, puede ser estrés, puede ser angustia, puede ser ansiedad. A veces ni siquiera es una patología, sino es un espíritu de enfermedad o influencia de demonios que quieren influenciar la vida del ser humano. Entonces, cuando el hombre le dice, lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido sanarle, Cristo les responde, oh generación incrédula y perversa. O sea, la incredulidad influye mucho para la persona recibir. Pero quiero decirte algo, que cuando lo llevan al Señor, dice la palabra que el demonio sale del niño. Y los discípulos van donde el Señor más adelante y le dicen que por qué ellos no pudieron sanarle. Yo quiero decirte algo aquí. El Señor dice, por vuestra poca fe. La Biblia dice que desde los tiempos del Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Pero déjame decirte que aunque tú reconozcas que eres débil, o aunque tú te sientas que eres débil, recuérdate que Cristo ha dado autoridad y poder a la iglesia. Entonces, donde entra el término de la incredulidad, poca fe, era porque el Señor le había dado poder a los discípulos. Recuérdense que ellos fueron, el Señor les dijo, vayan, sanen, liberten. Le dio autoridad, le dio poder, y se necesita de un reconocimiento, se necesita del uso de la autoridad, pero de la autoridad que es usada ante el ámbito de Dios, porque sabemos que hay personas que abusan de esto. Y yo quiero seguir expresando que Cristo más para adelante dice, por vuestra poca fe. Pero este género, o sea que ya Cristo le dio el diagnóstico. ¿Y de dónde viene el término género? De generación, de linaje, de nacimiento. O sea que el joven no estaba enfermo, sino el joven estaba arrastrando algo generacional, que no salía como, sino era con ayuno y oración. El sistema de muchas personas es que no entienden que la vida cristiana es en base a la obediencia, pero también hay un sacrificio de todo lo que tiene que ver nuestro cuerpo. Porque cuando tú tratas de ir a la iglesia y lo haces bien para el Señor, llega temprano, tú estás sacrificándote. Déjame decirte que en la vida cristiana hay que caminar mucho, hay que sacrificarse. Y hay personas que, aparte de que no usan la autoridad, que la fe de ellos está como balanceada, también ellos no se sacrifican para nada. Hay personas que ni siquiera ayunan. Yo entiendo que hay personas que no pueden ayunar, y eso el Señor lo entiende, pero para eso está la oración, para eso está tu fe. Pero hay personas que Dios, sabiendo que tienen la capacidad, no lo hacen. Pero entendiendo aquí que vemos muchas personas enfermas en el pueblo y ni siquiera saben que a veces están controlados o arrastrando un género. Aquí el Señor le dice, porque este género no sale si no es con ¿qué? Con ayuno y oración. Puede ser que esté sometido
o esté influenciado o esté controlado por un género y no lo sabe. Pues yo te digo, avanza. ¿Sabe que los 10 leprosos recibieron que sanidad mientras caminaban? Mientras iban. El sistema que tú vayas al médico no está mal. El sistema que tú vayas a un psicólogo no está mal. El sistema que tú vayas a un psiquiatra no está mal. Recuérdate que la ciencia es permitida por Dios. Y muchas personas no comparten lo del psiquiatra. Tienen a los psiquiatras como personas que son locas, como personas que quizá se envuelven en un ámbito de demonio y no necesariamente sea lo que esté pasando. Recuérdate que hay psiquiatras que son cristianos, que son personas de Dios, y psicólogos también. Ahora bien, yo lo que sí digo, que si tú vas a uno de estos especialistas, debe ir ante aquel que tiene algo de Dios que darte a ti. Pero déjame decirte algo, sea la situación por la que tú estés pasando, tú lo que tienes que caminar. Que tú estás yendo al médico, así como el corazón tiene su especialista, así la mente tiene su especialista. Y no cuestiono de muchos cristianos, muchos hombres y mujeres de Dios que están yendo a estos tipos de especialistas. Lo que sí yo entiendo que debe caminar, que debe creer, que debe de esforzarte, que debe dar todo de ti, todo lo que está de tu parte. Cristo le dio poder a la iglesia. El Espíritu Santo descendió con poder. ¿Para qué? Para que en su nombre echemos fuera demonios, que el enfermo sea libertado. Y tú también, cuando has sido una persona que ha estado con problemas de salud, reconozca que cuando el Señor trae una palabra a ti de sanidad, una oración, tú tienes que creerlo y hacerlo tuyo. Y si tú entiendes que el milagro no ha sucedido en ese momento, sigue caminando, sigue esforzándote, porque si está controlado por un género, en algún momento él tiene que salir. Cristo dio un diagnóstico final a este hombre. Y déjame decirte algo, que el padre de este joven, el padre de este niño, no se conformó. Lo llevó a los discípulos. Ellos no pudieron sanarle. Yo sigo caminando. Recuérdate que tú primeramente tienes que ir a los pies del maestro. Seguir caminando. Llegó hacia la fuente. Esta vida es de cada día. Querer más, buscar más del reino, querer avanzar. Y si no sucede la sanidad, puede ser que sea un aguijón como Pablo. Recuérdate que en tu debilidad Él se hace fuerte. Y tú tienes que entender lo que tú tienes en tus manos. Reconocer que el poder está ahí. Que el poder Dios te lo ha dado por medio de ese proceso que le ha pasado. Y esta vertiente, donde vemos muchos cristianos que no saben manejar diferentes tipos de enfermedades, pero también no saben cómo expresarse hacia el hermano. A veces ven a los hermanos visitando diferentes tipos de médicos y lo tienen como débil, lo tienen quizá como poca capacidad. Puede ser que sí, pero tú, ¿qué estás haciendo a favor de ese hermano que necesita? Porque ese hermano no necesariamente esté mal, no esté en pecado. Quizás su capacidad no es igual que la tuya. Quizás no puede entender esta palabra. Quizás no sabe que está sometido bajo un género. No sabe cómo desenvolverse. Pero a ti, a ambos lados, el que ve esta palabra, tanto aquel como el que se siente débil, esta palabra es para ti. Aumenta tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos que no escudriñan Biblia? ¿Cuántos cristianos que ni siquiera la leen? Que no escuchan un mensaje por ahí, que se aburren en la prédica. Eso te alimenta el espíritu. Eso te aumenta tu fe. Comienza a escuchar palabra de Dios. Si tu problema es debilidad con tu fe, comienza cada día más a avanzar. Si puede hacer ayuno, haz todo lo que pueda. Que yo hice tanto ayuno. Si puede hacer más, hazlo, siempre y cuando no interfiera con tu proceso del cuerpo de salud, porque entendemos que hay personas que no pueden. Hay personas que quisieran y no pueden, pero hay otros que pudiendo no hacen nada. Amén. Y todo depende de ti en muchas ocasiones, de lo que tú recibas. Así que esta palabra es para ti. Nosotros estamos aquí para avanzar. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia revestida con poder. Hay enfermedad que son enfermedad real del cuerpo, pero muchas veces hay cosas que están pasando en el cristiano que no tienen que ver nada con una patología, sino que tienen que ver con el crecimiento de ellos por medio de la fe. Así que Dios te bendiga y que pase feliz día.